Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá y acompañarnos en esta mesa de desigualdad socioespacial y cohesión social urbana. Yo soy Alejandra Race, profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Católica y investigadora del COES, y hoy tengo el rol de moderadora de esta mesa, donde vamos a escuchar 4 trabajos en temáticas de segregación residencial, socioespacial, perdón. 2 sobre patrones de segregación de la ciudad de Montevideo, uno sobre fronteras residenciales en la conurbación Temuco-Padre Las Casas, y otro que presenta una mirada socioespacial respecto de la aplicación del subsidio de arriendo en la ciudad de Santiago. Todos estos trabajos esperamos que desde una perspectiva cuantitativa nos vayan permitiendo debatir en torno a los procesos de segregación y su asociación con otros procesos sociales y espaciales en curso, y sobre todo en su relación con problemáticas como la desigualdad territorial y la cohesión social, que es lo que nos convoca hoy día. Cada ponencia va a tener un tiempo máximo de 15 minutos de presentación. Yo les voy a avisar con un sonido como este, cuando les queden 5 minutos, y luego cuando les quede un minuto para que puedan cerrar. Pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat para que yo los vaya traspasando a los expositores al término de las 4 presentaciones. Dicho esto, invito en primer lugar a Félix Rojo Mendoza, de la Universidad Católica de Temuco, a presentar su trabajo Las fronteras socioespaciales en ciudades medias chilenas, los casos de Iquique Alto Hospicio y de Temuco Padre Las Casas. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias por el espacio. Yo no sé si, si se ve. Veo perfecto. Se ve perfecto, ok. Súper. Bueno, la presentación que les voy a, les voy a hacer ahora fundamentalmente tiene que ver con parte de un proyecto Fondes Irregular que estamos trabajando en 2 conurbaciones chilenas, Temuco Padre Las Casas y Iquique Alto Hospicio. Y básicamente el proyecto está vinculado al tema de patrones de expectativas residenciales y gustos espaciales. Sin embargo, producto de la pandemia, digamos, no hemos podido hacer el trabajo en terreno en los tiempos contemplados, y por tanto lo que hemos hecho, mientras tanto, es levantar una serie de otro tipo de información más de tipo cuantitativa que nos permita acercarnos al fenómeno con otras, dándole otra mirada, ¿no? Y lo que les voy a presentar a continuación tiene que ver con ese trabajo, ¿no? Con ese trabajo que básicamente tiene que ver con tomar estas dos conurbaciones que son muy importantes como ciudades medias en Chile y ver qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de los encuentros socioespaciales, ¿no? En estas dos conurbaciones que presentan muchas características que son similares entre sí. Por eso que la idea es comparar. Algunos antecedentes conceptuales muy generales que probablemente ustedes ya conocen. Bueno, la segregación residencial en Chile es un tema que ha sido tratado largamente, digamos, y es un fenómeno además transversal a muchas ciudades chilenas, no solamente metropolitanas, sino también de alcance medio. Lamentablemente, las ciudades de alcance digamos, media, tienen menos interés muchas veces en términos de investigación y por tanto en comparaciones, pero en algunos casos la estructura sigue más o menos los mismos patrones que a nivel metropolitano. Hay una discusión interesante respecto a la segregación a gran escala y baja escala, y eso también es interesante discutirlo al alero de la comparación que se puede hacer entre ciudades metropolitanas y las ciudades intermedias como las que voy a presentar a continuación. Por otro lado, están las políticas encaminadas a relacionar las clases sociales. Básicamente hay toda digamos, una actuación por parte del Estado que ha sido diferenciada en los últimos 40 años. En primer lugar, dando énfasis más bien a la parte más cuantitativa de la solución habitacional, y en segundo lugar, ya una cosa más integradora, pero que muchas veces sigue consolidando espacios que simplemente se siguen segregando aún más de lo que ya existía en su momento. ¿Por qué insistir en esta idea de la relación de las clases en los espacios? Es una cuestión que indudablemente es muy importante en un país como el nuestro que hemos estado discutiendo permanentemente el tema de la desigualdad en los últimos años y con mayor fuerza en los últimos 2 años.
y esa desigualdad no solamente se plasma desde el punto de vista de la repartición de bienes simbólicos y materiales en otros espacios sociales, sino en el espacio físico, se evidencia con mayor fuerza, y eso indudablemente tiene que ser, digamos, tratado y tiene que implicar, digamos, mayor relaciones entre distintas clases dentro del espacio, cosa que en muchos casos no se está dando en ciudades como la nuestra, y lo que voy a, de hecho, destacar en el caso de Temuco para las Casas, donde los patrones de diferencias de clase se han profundizado en el último tiempo, ¿ya? La pregunta central de esta presentación es básicamente si existen diferencias en la estructura socioespacial entre ambas conurbaciones. Una pregunta, insisto, muy preliminar, que es como una pata secundaria, digamos, del Fondesit, pero que nos ayuda a alimentar también cuáles son básicamente las expectativas y los gustos espaciales de distintas clases dentro de los espacios. ¿Por qué estudiar estas conurbaciones de Iquique, Alto Hospicio y Temuco para las Casas? Primero, porque constituyen una de las 6 áreas urbanas de mayor crecimiento poblacional en Chile. Temuco para las Casas tiene alrededor de 350.000 habitantes, e Iquique, Alto Hospicio alrededor de 300, que para el contexto nacional significa un componente importante de población, digamos, asociada a unas ciudades. Ambas conurbaciones presentan importantes signos de diferenciación residencial, en donde ciertas zonas albergan a clases sociales más bajas, como en el caso de Padre Las Casas en el sur y Alto Hospicio en el norte, donde en realidad se concentra y se ha concentrado históricamente una parte importante de las clases más bajas y de las formas de construcción de ciudades mucho más desordenadas, podríamos decir, desde el punto de vista de la planificación. Y en tercer lugar, porque ambas áreas no han sido objeto preferente de estudio en Chile, concentrándose más bien los esfuerzos en ciudades metropolitanas. La metodología que se utilizó, una metodología cuantitativa, básicamente utilizamos el censo 2017 en ambas conurbaciones, tanto en zonas urbanas como en entidades rurales. Esa fue, digamos, la unidad territorial de base, y consideramos algunas variables para, primero, establecer la presencia de distintas clases dentro de los espacios, ¿no? Como el censo es un censo abreviado del año 2017 y no presenta la variable ocupacional, que es una variable muy importante para hacer las mediciones de estratificación social, utilizamos una combinación de distintas variables vinculadas a rama de actividad, a los años de escolaridad, calidad de vivienda, porcentaje de pueblo originario y población migrante internacional, para, digamos, estudiar la cercanía o lejanía de distintas clases dentro de los espacios. Pero fundamentalmente para establecer la presencia de ciertas clases y una especie de estratificación dentro de los espacios, se utilizó rama de actividad y años de escolaridad, donde se construyó un indicador que le pusimos índice de tipologías socioespaciales, y básicamente clasificamos en 5 áreas espaciales o socioespaciales estas dos conurbaciones el año 2017. Hemos hecho este trabajo desde el 82 hacia adelante, pero en esta oportunidad simplemente voy a presentar el año 2017. El resultado fue esto, que en realidad es una mancha de distintos colores. A su izquierda está Iquique Alto Hospicio, donde los colores más claros representan los estratos más altos, ¿no? Las tipologías socioespaciales más altas, y el color más oscuro, digamos, representa las tipologías socioespaciales más bajas. Indudablemente en el caso de Iquique Alto Hospicio concentra los sectores más bajos, ¿no? Tenemos que pensar y recordar que Alto Hospicio se construyó básicamente como comuna al alero de la ocupación irregular de todas o de muchas familias que fueron básicamente desalojadas de Iquique a fines de los 90 o mediados de los 90, y que empezaron a consolidar, digamos, un espacio en la altura, digamos, ¿no? De esta conurbación. En el caso de Temuco para las Casas, básicamente las concentraciones de tipologías socioespaciales más bajas están en Padre Las Casas, y en Labranza, que básicamente es una seccional un seccional urbano, digamos, del Temuco consolidado, que surge en los 90 y se consolida en el 2000, fundamentalmente a partir de la política estatal para la construcción de vivienda. Algunas cosas de Alto Hospicio antes de ir al dato más duro, tiene que ver con, particularmente, aquí están todas las tipologías socioespaciales, lo más oscuro representa lo más bajo y las tipologías más bajas, y lo más claro lo más alto.
pero aquí está también asociado toda la actuación del Estado, ¿no? Desde el punto de vista de la vivienda subsidiada entre el 2000 y 2018 en celeste, y los proyectos DS19 entre el 2016 y 2020, que son muy pocos, digamos, y la gran mayoría tiene que ver con viviendas, digamos, viviendas directas en términos del desempeño del Estado en estos territorios. Y aquí, en la lámina del medio, la figura del medio, está concentrado, digamos, un aspecto que me interesa destacar acá, que en el caso de Alto Hospicio constituye una de las comunas que más campamentos concentra hasta el día de hoy, ¿no? Los celestes son todos los campamentos que existen, incluso en la figura, hicimos un terreno en agosto de este año, en la figura aparece en rojo un conjunto de S19 que se está construyendo al sur de Alto Hospicio, pero que convive con uno de los campamentos más grandes también de la comuna, que no aparece, digamos, en esta cartografía, que es un tanto antigua, y que se desarrolló este campamento en los últimos 2 años, ¿no? Y fundamentalmente con mucha población migrante internacional. En el caso de Temuco para las Casas, también la concentración de la actuación del Estado fundamentalmente en la construcción de ciudades y vivienda está básicamente en Labranza, ¿no? Donde está gran parte de los proyectos de S19 entre el 2016 y 2020, y la vivienda subsidiada entre el 2000 y 2018 se distribuye más o menos heterogéneamente, pero está concentrado fundamentalmente en las tipologías socioespaciales que son más bajas, ¿no? En estos años. Bueno, lo que hicimos fue, o lo que estamos haciendo, es básicamente una cuestión más exploratoria a través de regresiones múltiples o correlaciones, donde en este caso la variable dependiente va a ser el ITSE, que es decir, este puntaje que está asociado a cada una de las zonas, que es un puntaje, en puntaje Z, digamos, para cada una de las zonas, y lo correlacionamos con la presencia y el porcentaje de sector primario, secundario y terciario en cada una de las zonas, ¿no? Una de las cosas que me gustaría destacar acá es que ya en ambas conurbaciones existen muchas diferencias respecto a estas correlaciones, ¿no? Cuando correlacionamos la tipología socioespacial existente con la concentración de sector primario, secundario y terciario en cada una de estas conurbaciones, en el caso de Iquique Alto Hospicio, la correlación es bastante baja, el modelo, es de 0,3, es significativa, pero es de 0,3. En cambio, en Temuco para las Casas es de 0,7, lo que nos está indicando que existe un mejor ajuste, digamos, en términos de zona y porcentajes mayores de presencia en ciertas actividades en el mercado laboral. En el caso de ya tomando el mismo ITSE, pero ahora correlacionando con población migrante, inmigrante, en el caso de Iquique Alto Hospicio, la correlación, que es muy baja, es no significativa, es de 0,58, lo que nos está diciendo que los espacios no está indicando qué tipo de persona en términos de migrante internacional está viviendo en cada uno de estos espacios, ¿no? En este gráfico se muestra básicamente que la concentración de los principales migrantes internacionales del 2017, que son bolivianos, peruanos y colombianos, se distribuye más o menos homogéneamente, con mayor relevancia en algunos casos, pero en términos homogéneos en cada una de las tipologías socioespaciales que nosotros fuimos construyendo, ¿no? Muy distinto a lo que ocurre en el caso de Temuco para las Casas, dos de los principales migrantes, que son argentinos, españoles y venezolanos para el año 2017, se tienden a distribuir básicamente en los sectores o las zonas socioespaciales más altas, ¿no? Están concentrados en los sectores más altos y tienden a bajar mucho en las tipologías socioespaciales más bajas. La correlación es más alta, el grado de ajuste entre espacio habitado y migrante existente en esos espacios es mucho más alta que en el caso de Iquique Alto Hospicio. La otra correlación que básicamente tiene que ver con población con origen a un pueblo originario, digamos. En el caso de Temuco, que alcanza cerca de un 30% de población adscrita al pueblo originario, el pueblo mapuche, está más asociado a las clases más bajas, ¿no? Los porcentajes más altos de presencia están básicamente en Padre de las Casas, en Labranza y todo lo que se llama el sector Pedro de Valdivia, ¿no? Que fundamentalmente son las tipologías más bajas, tiene una correlación de 0,8, es decir, en la medida que aumenta el ITSE, aumenta la clase en términos de tipología socioespacial, disminuye el porcentaje de población mapuche, y en el caso de Iquique, que vamos a ver a continuación, esto es también 4,
es decir, aquí el espacio equilibra un poco mejor que en el Temuco País Las Casas la presencia de población aymara en este caso, ¿no? Que alcanza alrededor de un 18% en el caso de Iquique Alto Hospicio para el año 2017. Como resultado como del modelo final, simplemente señalando algunas cuestiones muy generales, combinamos un modelo de regresión lineal múltiple, donde establecemos una combinación entre los sectores económicos, la población migrante de distintos países, de los 3 principales países que contribuyen con migración a estas zonas, y la población de pueblos originarios, y lo correlacionamos con la variable dependiente que siempre fue ITSE, es decir, que nos permite clasificar, digamos, en términos de tipología en los espacios. Y básicamente en Iquique Alto Hospicio la correlación es mediana, mientras que en Temuco País Las Casas la correlación es un poquito más alto, es de 0,89, lo que nos está diciendo que básicamente el espacio dice mucho de quién está viviendo en ese espacio. En Temuco País Las Casas más que en Iquique Alto Hospicio, donde al parecer es mucho más, digamos, permeable el espacio a distintos tipos de personas en su interior. Algunas conclusiones preliminares, básicamente de que existen procesos de mixturación socioespacial diferenciado en ambas conurbaciones. En el caso de Temuco País Las Casas, el espacio determina mucho quién puede vivir y quién no. No está en esta presentación, pero nosotros hemos hecho un poco el recorrido histórico desde el 82 hacia adelante, y eso se ha endurecido, digamos, en los últimos años. Es decir, si antes el cono de alta riqueza que está hacia el poniente de la ciudad, básicamente existía mayores presencia de otro tipo de personas, digamos, ¿no? Distintos tipos de personas. En la actualidad, básicamente es un tipo de personas específico que trabaja en un rubro en particular, muchos de ellos que pueden ser migrantes internacionales vinculados a la población española, o migrantes españoles, y en realidad son espacios que presentan ciertas cerraduras espaciales a ciertas características de la población. Por ejemplo, a población mapuche básicamente se ha despoblado muchísimo esa zona de la ciudad en Temuco País Las Casas, a diferencia de lo que ocurre en Iquique Alto Hospicio, donde en realidad existe mayor mixtura, por lo menos a nivel de estas variables que estamos mencionando. Existe una asimilación socioespacial diferenciada de la migración internacional. En el caso de Iquique Alto Hospicio, la presencia de población migrante internacional básicamente está en toda la zona urbana, ¿no? No es significativa la vinculación entre las tipologías socioespaciales que nosotros construimos respecto a la presencia de migrantes internacionales, y eso abre la puerta a una discusión, digamos, que no es parte de la presentación, de qué pasa hoy, digamos, ¿no? A propósito de lo que ocurrió a fines de septiembre, con esas imágenes bastante dramáticas de chilenos desalojando a migrantes internacionales, fundamentalmente venezolanos, del centro de la ciudad de Iquique, precisamente en esta lógica de que una ciudad que históricamente, al parecer, porque también nosotros tenemos antecedentes, ha integrado en su espacio con mayor fuerza a migrantes internacionales, que es lo que pasa en Temuco País Las Casas. En cuarto lugar, la escala de la segregación residencial. Básicamente, esto habla o abre varias aristas respecto a si las ciudades medias tienen una segregación con distintos niveles, ¿no? Con una escala distinta respecto a los estudios de ciudades metropolitanas. Y en términos de los desafíos, básicamente los motivos de estas diferencias, es decir, independiente que el proyecto no va encaminado a esto, a partir de estos resultados preliminares nos interesan mucho los motivos que diferencian estas dos conurbaciones en términos de la mixturación social que se da en su espacio. Eso. Muchas gracias, Félix. Te puse aplausos, es como fome sin aplausos, ¿verdad? Muchas gracias. Y invito ahora a Lucía Vázquez Sosa, de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, a presentar su trabajo Segregación Residencial en Montevideo, cuál fue su evolución en un contexto de recuperación económica, mejoras distributivas y crecimiento del ingreso real.
Recuerden que al final de todas las presentaciones vamos a recoger los comentarios que vayan dejando, así que por favor vayan escribiendo sus comentarios y preguntas. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Están viendo ahí bien mi pantalla? Está un poco rara, ¿no? Ahí. ¿Me Ahí se escuchan? detecta. Ah, bien. Bueno, este es un trabajo que realicé en el marco de mi tesis de maestría en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República de Montevideo, de Uruguay. Y bueno, es un trabajo que hice en el 2018, que puede parecer capaz que un poco, ya un poco viejo, pero me parece que todavía está muy vigente porque la segregación residencial es un tema que no ha sido muy estudiado en Uruguay, así que bueno, creo que todavía está bueno compartir estos resultados. Voy a hacer un repaso rápido al principio, porque quizás son conceptos que ya son bastante conocidos, entonces les cuento un poco cuál es el orden de la presentación, pero puede ser que al principio vaya un poco rápido. Comenzamos viendo, bueno, qué entendemos cuando hablamos de segregación residencial. Luego vamos a pasar a ver cuáles son las causas, ¿no? Por qué existe segregación residencial y por qué es importante estudiarla. Después repasamos algunas técnicas de medición, primero algunos métodos más tradicionales y luego pasamos a algunos indicadores un poco más novedosos que se aplican en este trabajo, y luego, bueno, repasamos algunos antecedentes de trabajos que estudiaron la segregación en Uruguay y en Montevideo en particular, y finalmente, bueno, los resultados de este trabajo y algunas conclusiones. Entonces, ¿qué entendemos por segregación residencial? Bueno, acá se diferencian dos enfoques bastante evidentes. Uno es el enfoque sociológico, donde la segregación refiere a la falta de interacción de grupos de población con diferentes características, y el otro es el enfoque geográfico, que se relaciona más que nada con cómo se distribuye la población en la ciudad, ¿no? En la medida que la población no se distribuya de forma aleatoria y que se identifiquen zonas en determinados grupos que se diferencian de otros, bueno, ahí estaríamos ante la presencia de segregación residencial. En este trabajo en particular vamos a estudiar la segregación residencial por ingresos, ¿sí? O sea, lo que vamos a mirar, la variable que vamos a mirar es el ingreso de los hogares, y vamos a tomar estas dos dimensiones, ¿sí? Tanto la similitud, que tiene que ver con cómo se distribuye la población en el territorio, y también algunos indicadores que miden la exposición, o sea, el grado que pueden tener de interacción esos grupos de la población. Bueno, ¿por qué existe segregación residencial y por qué es importante estudiarla? Acá es un poco complejo diferenciar causas y efectos, ¿no? Porque se mezclan un poco, se arman círculos, ¿no? Lo que por un lado puede ser una causa, después termina siendo un efecto, pero bueno, se hace un intento de separar, y planteamos, por un lado acá, los principales factores que están por detrás de la segregación por ingresos, y diferenciamos dos categorías: uno de los que son endógenos a los hogares, o sea, que tienen que ver con características propias de los hogares, y otros que son exógenos a los hogares. Dentro de los primeros tenemos, bueno, las preferencias de los hogares por vivir en determinadas zonas, por vivir rodeados de vecinos con determinadas características. Luego la restricción presupuestaria, la capacidad de pago de los hogares por vivir en esas zonas de preferencia, digamos, la disposición a pagar por determinados bienes y servicios que se ubican en distintas zonas de la ciudad, y características también propias de los hogares, como puede ser tamaño del hogar, nivel educativo, etc. Y por otro lado tenemos los exógenos a los hogares, y ahí se identifican dos grandes factores. Uno son las políticas públicas, que pueden incidir en el ordenamiento de los hogares en la ciudad, y muchas veces puede pasar que una política pública genere, por ejemplo, una política destinada a una política de vivienda, puede terminar generando segregación residencial de forma involuntaria, ¿no? A veces pasa eso. Y también el otro factor exógeno, o sea, ajeno a los hogares, es el mercado inmobiliario, o sea, la dinámica del mercado, los precios de la vivienda, las distintas zonas de la ciudad. Entonces, bueno, acá me faltó como la conclusión de cada parte. Lo que va a pasar
cuando miramos los factores endógenos, digamos, es que hogares similares, o sea, con similares preferencias y similar capacidad de pago, van a tender como a acercarse y a conformar barrios, digamos, homogéneos, ¿no? Y ahí estaríamos ante la presencia de segregación. Y después, por otro lado, mientras las políticas públicas y el mercado permita que ese ordenamiento de los hogares según sus preferencias y su capacidad de pago, bueno, eso va a favorecer, digamos, un escenario de segregación. Y acá entra un concepto que es bastante importante para este trabajo en particular, que es la relación entre la distribución del ingreso y la segregación residencial. O sea, es una relación, o sea, la relación de causalidad entre estos dos conceptos ha sido bastante discutida en la literatura. De vuelta, no sabemos qué viene primero, ¿no? Pero lo que sí sabemos, y existe bastante evidencia, es que un aumento de la desigualdad del ingreso va a repercutir en mayores niveles de segregación residencial. Y también existe evidencia en cuanto a que cuando aumenta la desigualdad del ingreso, ese aumento de la segregación residencial se manifiesta con mayor énfasis en los hogares de ingresos más altos. O sea, se manifiesta principalmente en una segregación de la riqueza. Sí, hogares con ingresos más altos que tienen posibilidad de elegir en qué zona vivir, bueno, serán los que se van a segregar más de alguna manera. Bueno, consecuencias de la segregación, también las voy a hacer un poco rápida para no ser repetitiva, pero bueno, acá diferenciamos dos mecanismos por los cuales la segregación exacerba digamos, las desventajas de los hogares más vulnerables, de los hogares de menores ingresos, y acentúa las ventajas de los hogares de mayores ingresos, ¿sí? Por un lado está lo que es la distribución espacial de los recursos, o sea, la población con mayor capacidad de pago, con mayores ingresos, tendrá la posibilidad de vivir en zonas de mejor calidad, digamos, y eso va a reforzar su bienestar. También puede pasar que en esos hogares de mayores ingresos se concentre poder político, entonces van a incidir en esas decisiones de distribución de los recursos públicos, pero la estrella, digamos, la estrella de la consecuencia en la literatura de segregación residencial es el efecto barrio, ¿no? Y ha sido ampliamente estudiado, y bueno, tiene que ver con la composición, digamos, de las características socioeconómicas de cada barrio, ¿no? Características en cuanto a niveles de pobreza, en cuanto a inserción laboral, en cuanto a nivel educativo de las personas que viven en determinadas zonas de la ciudad, y al entorno que se va generando adentro de ese barrio. Entonces, en la medida que exista segregación y los grupos de población vivan separados unos de otros, eso lo que va a generar es, o sea, son círculos que en zonas de la ciudad con mayor niveles de pobreza, se van a dar círculos de reproducción de la pobreza y de condiciones que se van a perpetuar. De hecho, hay varios estudios que analizan los efectos que tiene el entorno en los niños a largo plazo, digamos. O sea, el entorno en el cual vive un niño tiene efectos en los logros individuales de esas personas en largo plazo. Entonces, bueno, esto lo estoy diciendo de forma muy resumida, pero bueno, es eso, es como se validan conductas que son diferentes en distintas zonas de la ciudad, y que generan como mayor distanciamiento de entre grupos de distintas características. Bueno, en cuanto a la medición, existe una batería de índices tradicionales, digamos, donde el que ha sido ampliamente utilizado es el índice de Duncan. Este índice fue diseñado originalmente para medir la segregación racial en Estados Unidos, y lo que hace es dividir a la población en dos grupos, minoría y no minoría, y bueno, y mide lo que sea al principio la similitud, el grado en que la población se distribuye en la ciudad. Entonces, a la medida que no sea aleatoria, digamos, estaríamos en segregación. Lo voy a pasar rápido de vuelta, pero básicamente es eso, es un indicador que separa la población en dos grupos y mide, bueno, cómo se reparten esos grupos en la ciudad. Otro índice también dentro de la categoría de tradicionales es el índice de aislamiento, y este índice lo que hace también es repartir a la población en dos grupos, identificando cuál es la minoría, y lo que hace es medir, bueno, las probabilidades que tienen un miembro de ese grupo de la minoría de entrar en contacto con otros miembros de su mismo grupo, digamos. Entonces, a mayor nivel de este indicador, mayor nivel de segregación, porque las personas interactúan entre pares, digamos, entre personas parecidas entre sí. ¿Qué pasa con estos índices? Fueron
diseñados originalmente, como les decía, para medir segregación racial, pero cuando nos vamos hacia variables más socioeconómicas, como puede ser el ingreso, que es una variable continua, estos indicadores, si bien son simples de aplicar y se han aplicado, de hecho, hay varios trabajos que miden segregación socioeconómica con estos indicadores, tienen problemas en cuanto, por un lado, a la definición de estos grupos, ¿no? ¿Dónde establecemos el límite? ¿Cómo definimos esos grupos? Hacemos 2 grupos, pobres no pobres, hacemos varios grupos, pero siempre esa definición va a ser arbitraria, siempre va a afectar los resultados, y eso va a dificultar la comparación de los resultados con nuestro trabajo, el análisis en el tiempo. Uy, perdón, me queda un montón. Y bueno, y otro problema es que cambian mecánicamente ante variaciones de la distribución del ingreso. O sea, si yo tengo variaciones en la distribución del ingreso, eso me va a afectar estos indicadores, y en este caso en particular de este trabajo que analiza la segregación en un periodo donde la distribución del ingreso tuvo cambios importantes, es relevante. Lo que hacemos en este trabajo, y acá voy rápido, es aplicar 2 indicadores que son novedosos, que superan estos problemas de los indicadores tradicionales, porque tienen en cuenta los percentiles de ingresos, y no establecen un límite, no identifican los grupos de la población, sino que se mide en base a percentiles de ingresos. Voy rápido, después cualquier cosa, en la parte de preguntas podemos ir al detalle de estos 2 indicadores. Superan estas limitaciones que les decía, porque aparte son independientes de la distribución del ingreso, pero bueno, tienen desventajas también porque son mucho más, un poco intuitivos, digamos, más difíciles de interpretar. Eso es lo principal. Y bueno, voy a pasar a los resultados en Uruguay. Existían algunos trabajos previos, todos coincidían en que la segregación residencial en Montevideo venía teniendo un aumento desde los 80 y se intensificó con la crisis del 2002. Esa fue la evidencia con la que nos encontramos al momento de hacer este trabajo, ¿no? Que la segregación había aumentado, que había aumentado en periodos de aumento de la desigualdad del ingreso, y la mayoría aplicaban técnicas tradicionales. Entonces este trabajo lo que busca es aplicar técnicas de medición novedosas y evaluar qué pasó con la segregación en un periodo en que Uruguay tuvo grandes transformaciones en cuanto a mejoras de la distribución del ingreso y reducción de los niveles de pobreza. Los resultados para Uruguay son que a partir de, todos los indicadores muestran que a partir más o menos de los años 2011, por ahí, se empieza a observar una caída en la segregación del ingreso, y esto es consistente con todos los indicadores. Si vemos la primera gráfica, lo que vemos es que se dio una reducción, pero todavía estamos en niveles mucho más altos que los 80. Voy a ir rápido, disculpen. Bueno, esto lo que muestra es eso, todos los indicadores confirman esta baja en un periodo de recuperación económica, y como les decía, de aplicación de políticas de combate a la pobreza y de mejora de la distribución del ingreso. También se observa que en el primer gráfico tenemos el quintil 1 y el quintil 5 de ingresos, que los niveles de segregación son más altos en la población de ingresos, más altos, y eso es persistente para todo el periodo. Y en la segunda gráfica lo que vemos es que, lo que les decía al principio, que los indicadores que la segregación suele ser más notoria en la población de mayores ingresos. Vieron que en el eje de abajo tenemos los quintiles, los 2 extremos de la distribución del ingreso son los que presentan mayores niveles de segregación, pero esa U, digamos, está sesgada hacia la derecha. Y bueno, y cuando vemos en esta gráfica lo que hacemos es presentar el indicador de CGI, que es uno de los que calculamos para la medición de la segregación, y el índice de Gini. Entonces lo que vemos es que los niveles de segregación acompañaron a la mejora de la distribución del ingreso. Perdón que voy tan rápido. Bueno, las conclusiones es eso que les decía, todos los indicadores muestran una reducción de la segregación residencial por ingresos en Montevideo. Los niveles son más altos en los 2 extremos de la distribución, y un poco más en la población de ingresos más altos todavía. Y por otro lado, también les quería comentar eso que al principio, ¿no? Que si bien es positivo ver esta baja de la segregación, todavía estamos en niveles bastante altos, y esto es importante tenerlo en cuenta porque Uruguay atravesó 15 años de realmente crecimiento económico altísimo, un ciclo de crecimiento que es histórico, con transformaciones muy importantes a nivel de reducción de la pobreza y de mejora de la distribución del ingreso,
Entonces, yo lo que quiero destacar es que en este periodo, con esas grandes transformaciones, la segregación residencial mejoró, pero poco. Entonces, es difícil, es una variable muy difícil de mover, y esta evidencia me parece que es bastante fuerte en ese sentido. Y bueno, y para adelante queda pendiente, y estaría buenísimo que se investigaran cuáles fueron los principales factores que estuvieron por detrás de esta evolución. Y bueno, y ahora con la pandemia, quién sabe lo que puede haber pasado, ¿no? Con cambios en cuanto a nivel de la economía en general, de los ingresos de los hogares, y también de las preferencias de los hogares en cuanto a preferencias residenciales, digamos. Así que bueno, eso queda ahí como marcado como una pregunta. Bueno, disculpen la velocidad, espero que, bueno, que en la parte de preguntas podamos explayarnos un poco más, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Invitamos ahora a Mariana Rodríguez, quien también es de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, a presentar su trabajo Segregación Residencial en Montevideo, su evolución por variables estructurales para el periodo 2006-2017. Perfecto, muchas gracias. A ver, ahí. Esperen un segundito, que lo tengo que ver en pantalla completa. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve Sí, perfecto. está perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, por permitirnos presentar estos trabajos. Y nada, muy interesante poder participar en esta conferencia y poder escuchar los trabajos para Chile también. Bueno, este trabajo se enmarca en lo que fue mi trabajo final de carrera de la licenciatura en Economía, acá en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República de Montevideo, al igual que Lucía, que es de la misma facultad. El trabajo se llama Segregación Residencial en Montevideo, solución por variables estructurales para el periodo 2006-2017. Hay muchas cosas que voy a intentar no repetir lo que comentó Lucía, porque temas antecedentes y eso, muchas cosas son comunes. Pero no, este trabajo lo presenté también, analiza el mismo periodo que analizó Lucía, y muchos de los indicadores son similares, así que intentaré no repetir mucho. Bueno, esto es un poco la estructura de la presentación. Voy a ir primero hacia los motivos y los objetivos del trabajo, después a los antecedentes, está el marco teórico y las hipótesis, los datos, los resultados y las conclusiones. Bueno, el objetivo de este trabajo es ver en el contexto de una mejora de la situación económica, como venía mencionando Lucía, entre 2006 y 2017 para lo que fue Uruguay, que implicó una reducción de la pobreza y de la indigencia, una mejora de la igualdad de ingresos, o sea, una caída de la desigualdad de ingresos y un aumento de los salarios reales. Ver en este contexto en el que Lucía encontraba que caía la segregación por ingresos, qué es lo que ocurría cuando veíamos otras variables de corte más estructural, que cuesta más mover, y que son determinantes en muchos casos de los ingresos laborales. Entonces, en este estudio lo que busco hacer es analizar la evolución de la segregación entre 2006 y 2017 en términos de ascendencia étnico-racial, educación e inserción en el mercado laboral. Como comentaba, esto surge o sea, algunos de los motivos son los posibles efectos del aumento de la segregación, como mencionaba anteriormente Lucía, algunos efectos de tener una ciudad segregada, pueden ser el deterioro de la inclusión social, el que algunos sectores de la población queden aislados, y además en este sentido la reproducción de la pobreza y de la riqueza. Dado que los extremos de la distribución son los que más se segregan, la reducción en el vínculo entre las personas puede terminar generando una reproducción intergeneracional de pobreza y riqueza, en parte por los modelos de rol u otras circunstancias. A su vez, el tema lo que se ha constatado en muchos estudios es que el barrio tiene un efecto significativo, o sea, la composición social del barrio tiene un efecto sobre los desempeños de las personas y sobre su formación de expectativas, en parte por este tema de los modelos de rol, de ver, si yo veo que mis vecinos todos tienen como objetivo ir a la universidad y llegar a cierto nivel educativo, formo mis expectativas en función de eso, y seguramente quiera seguir una trayectoria similar, y en el contexto de una ciudad segregada, si uno asume que las personas socializan en el barrio, es el tema de cuáles son las trayectorias laborales y educativas de las personas que residen cerca de uno, afecta la formación de expectativas
y los desempeños. A su vez hay otros estudios, para el caso de Uruguay, que demuestran que la zona de residencia tiene efectos sobre los ingresos, además. Si uno controla hay un estudio de Rodrigo Arim del 2008, que analiza con regresiones de Mincer los ingresos de los hogares, y ve que efectivamente hogares que tienen igual nivel educativo, igual género, o sea, personas que tienen igual género, igual nivel educativo, igual experiencia, tienen diferentes niveles de ingresos en función del lugar donde residen. Bueno, y también esto que mencionaba anteriormente de la década de crecimiento económico, de mejora de los indicadores, y este antecedente de Lucía que encontraba que la segregación residencial por ingresos caía se encontraba una tendencia de la baja a partir de aproximadamente 2010. Lo que busca contribuir este trabajo es a lograr como entender un poco más qué fue lo que pasó con la segregación residencial en este periodo, más allá de ver variables de ingreso, ver otro tipo de variables que muchas veces son determinantes de los ingresos, y en ese sentido poder analizar la evolución de la segregación residencial en esta última década. Además, permite comparar las trayectorias con otros estudios de segregación residencial por variables estructurales y los que la analizan por ingresos, y es el primer análisis de la trayectoria de la segregación residencial en la población afrodescendiente. Lo voy a mencionar después, pero una de las bases de datos que utilizo son las encuestas continuas de hogares, que empezaron a relevar recién en el 2006 el tema de la ascendencia étnico-racial, era algo que antes no se preguntaba. Entonces no había ningún estudio que viera qué fue lo que pasó con la población afrodescendiente en este periodo. Bueno, respecto a algunos antecedentes internacionales, el estudio de la segregación tiene sus orígenes en Estados Unidos y analiza puntualmente, o sea, se buscaba analizar la segregación de la población afrodescendiente particularmente, pero en el caso de América Latina los estudios de segregación residencial se han centrado en características socioeconómicas. En sí, esto puede deberse también a que somos un continente muy desigual, y que muy desigual por características socioeconómicas, entonces la segregación la centramos mucho más en ese tema porque es algo que nos pasa nos pasa en América Latina. Después, todos los estudios encuentran niveles significativos de segregación en las ciudades en general suelen estar segregadas en las características que se analizan, pero no hay ningún análisis que encuentre un vínculo consistente entre la segregación residencial y el ciclo económico. Es decir, ante mejoras en los indicadores económicos, hay estudios que encuentran que la segregación aumenta o que la segregación cae, no hay como una consistencia en esos resultados. Bueno, respecto a antecedentes nacionales, en general los antecedentes para Uruguay demuestran que Montevideo es una ciudad segregada, y hay estudios para varias, en función de muchas variables, entre ellas necesidades básicas satisfechas, educación, inserción en el mercado laboral, y muchas de ellas coinciden en esto que mencionaba Lucía anteriormente, de que a partir de los 80 había aumentado la segregación, y particularmente se había intensificado en la década del 90 y a principios con la crisis del 2002. Y en general, esto ya lo mencioné. Y bueno, y el estudio, uno de los principales antecedentes de mi trabajo es el estudio de Lucía, que encuentra que aumenta un poquito al principio de la segregación, pero después a partir de 2010 ya empieza a haber una caída. Bueno, respecto al marco teórico, la definición de segregación que utiliza es la de Massey y Denton, que define la segregación como el grado en el que dos o más grupos residen en áreas diferentes dentro del espacio urbano. Y dentro de los motivos por los que existe segregación residencial, varios ya los mencionó Lucía, pero en sí hay como una lógica histórica en esta cuestión de dónde residen algunos grupos. En el caso de Uruguay, por ejemplo, hay una zona de la ciudad que le decimos Barrio Sur, que es como un lugar que era popularmente de la población afrodescendiente, y muchas cosas culturales se realizaban ahí, entonces siempre como que esa población residía sobre esa zona. Y hay estudios que analizan, por ejemplo, algunos oficios, que personas de ciertos oficios se radicaban en ciertas zonas de ciudades. Entonces hay como una lógica histórica en este proceso, y la segregación suele ser difícil de mover en general, y las personas estamos muy atadas al lugar donde residimos y no nos movemos tanto, entonces la lógica histórica juega un rol relevante. Después el deseo de personas de niveles socioeconómicos de estar rodeadas de personas de similares características, sobre todo en el caso de los quintiles superiores, y el precio de las viviendas y los alquileres, que juega un rol relevante al momento de decir la ubicación de las viviendas. La hipótesis que se maneja es que, la hipótesis que manejaba cuando empecé con el trabajo, era que no había habido movimientos
significativos cuando miraba características estructurales de la población. Respecto a los datos, la base de datos que utilicé fueron las encuestas continuas de hogares, como les mencionaba anteriormente. Estas encuestas se hacen desde el 68 de forma ininterrumpida y tomó una muestra significativa a nivel de Montevideo. Releva datos a nivel de los hogares y de las personas que residen en ellos. Y a partir de 2006 es que se empieza a preguntar la ascendencia étnico-racial de los individuos. El estudio se focaliza en la ciudad de Montevideo, en el departamento de Montevideo, mejor dicho, y la unidad de análisis que se consideran son los barrios definidos por el INE. El INE definió estos barrios en el 85, en función de las necesidades básicas insatisfechas, y no se modificaron los límites barriales, entonces eso no afecta los estimadores que utilizo y que voy a presentar ahora. Con el fin de obtener una muestra representativa a nivel de barrio, es necesario agrupar las SH a 3 años móviles. Esto es por una cuestión de representatividad, entonces van a ver que todo lo que presento es, por ejemplo, de 2006, 2007, 2008, 2007, 2008, 2009, y todo así hasta el final del periodo. Bueno, los índices que voy a utilizar son los índices clásicos que se utilizaban de segregación, entre ellos el índice de disimilitud de Duncan, el índice de aislamiento y el índice de exposición. Estos 3 índices son 3 indicadores de segregación distintos, pero varían los 3 entre 0 y 1, y siempre cuando se acercan, cuanto mayor es el nivel del índice, mayor es el nivel de segregación encontrado. No sé si tengo algo para decir. Una cosa importante es que el índice de aislamiento y el índice de exposición son sensibles a la proporción de los grupos. En sí, acá yo tengo una notación distinta, pero es igual que el que mostró Lucía hace un rato. Hay un grupo X y un grupo Y, y lo que analiza el índice de disimilitud de Duncan son las brechas entre las poblaciones. En este sentido, para que el índice sea 0, lo que debería ocurrir es que cada barrio tuviera la misma proporción de personas de un cierto grupo, de esa cierta minoría. Por ejemplo, si decimos que en Montevideo hay un 10% de personas afrodescendientes, para que no tuviéramos segregación, en cada unidad de las que tomamos, en cada barrio, tendría que haber un 10% de personas afrodescendientes. Y algunas debilidades, no miro esta parte de la presentación porque me parece la barrita esta. Algunas debilidades de estos índices es que tienen un problema que se le llama problema de la unidad espacial modificable. Esto lo que refiere es que son sensibles a la unidad que tomamos para analizar el indicador. En general, cuanto mayor es el área que tomamos, menor nos da el índice. Por ejemplo, no es lo mismo si tomamos el nivel de barrio que si tomáramos la manzana. Y ese es uno de los problemas que tienen. Y el otro problema es que son insensibles a la formación de clústeres. Es decir, al analizar el barrio, si muchos barrios con una composición similar se encuentran juntos, el índice no reconoce esas agrupaciones. Esperen que no puedo. Ahí. Bueno, estas son las variables que voy a mirar. Dentro de la ascendencia étnico-racial voy a ver la proporción de personas afrodescendientes. De las variables de educación voy a ver la cantidad de personas entre 25 y 59 años. Y voy a tomar cortes etarios a los 6, a los 9, a los 12 y a los 16 años de educación. Esto es por esto que comentaba Lucía anteriormente, de que para considerar estos índices siempre necesitamos definir 2 grupos. Entonces la única forma de considerar las variables educativas es cortando los años de educación. Después voy a ver el máximo nivel alcanzado, si alguna persona del hogar alcanzó el nivel de educación terciario, la asistencia de educación media de personas entre 13 y 17 años, y el tipo de centro educativo entre centros públicos y privados al que asisten niños y niñas. Y después de la inserción laboral voy a ver el tipo de ocupación, voy a ver personas que viven en hogares donde el jefe tiene una ocupación de alto estatus. Esto según la definición de Kaufman del 99, que define como de alto estatus a personas que son científicos, profesionales, intelectuales, directivos, gerentes. Y dentro de la categoría ocupacional voy a ver a los cuentapropias sin local ni inversión, con menos de 16 años de educación, y a las personas desempleadas. Bueno, yo yendo a los resultados, no sé cómo estoy de tiempo, cualquier cosa avísame, Alejandra. El índice, acá lo que presento es los resultados para el índice de disimilitud de Duncan para la población afrodescendiente por barrios de Montevideo. En sí lo que se ve al principio es que oscila un poco el índice, y después a partir de 2013, a partir de 2012, 2014 empieza una caída. En sí lo que encuentro entre los extremos del periodo analizado es que la caída es significativa para la población afrodescendiente, lo que quiere decir que están menos segregados los afrodescendientes que los que estaban en 2006-2008.
Respecto a las variables de educación, acá lo que presento es para tener una idea de cómo se distribuye la población en Montevideo. Lo que estoy mostrando en los mapas es el promedio de años de educación de las personas entre 25 y 59 años por barrios. En el caso del mapa de la izquierda es 2006-2008, y en el caso del mapa de la derecha es 2015-2017. Lo que pasa en general en Montevideo es que esta zona de acá abajo, no sé si ven mi mouse, pero la zona como del sureste, sobre la costa es donde se concentra la población más rica de Montevideo, digamos, y sobre la periferia del lado oeste y norte es donde se concentran las personas con menores niveles educativos, y que a su vez coincide con personas que tienen menores niveles de ingreso. Lo que se ve es que en el periodo no cambia mucho esa composición de barrios. Si bien la escala se mueve porque aumentó en todo Montevideo el nivel educativo de las personas, la distribución de los barrios sigue más o menos igual. Respecto a la evolución del índice de disimilitud de Duncan, para los cortes de años de educación, en esta gráfica lo que presento son los valores del índice para cada uno de los años considerados, y el que se encuentra más abajo es con el corte en 6 años de educación, el siguiente es con 9 años de educación, este de acá es con 12, y el que está superior es con 16. Una cosa interesante que surge al analizar este gráfico, más allá de la evolución en el tiempo, es que a medida que cortamos los grupos en niveles superiores, encontramos mayores niveles de segregación. Esto lo que muestra es que los que están más segregados son los que tienen mayor nivel educativo. Y respecto a lo que tiene que ver con la evolución, en sí la única variable de estas en las que encuentro un cambio significativo en todo el periodo analizado es la de 12 años de educación, que en los extremos del periodo analizado se encuentra un aumento significativo, el resto oscila un poco, pero se mantiene más o menos igual. Y en el caso de 16 años de educación, del corte, que sería de educación terciaria, tener la licenciatura o tener educación terciaria, se encuentra como una leve caída acá, que después repunta. En ese segmento el movimiento es significativo, pero después, si analizo los extremos, no hay una diferencia significativa. Después, este es el índice de disimilitud de Duncan para la asistencia de los adolescentes a educación media, entre 13 y 17 años. Acá lo que se ve es que cae el índice de una forma bastante importante entre 2006 y 2014, y luego repunta un poquito. Acá una cosa importante a destacar es que en Montevideo hay niveles importantes de deserción educativa en secundaria, pero hay muchos barrios que tienen el 100% de personas entre 3 y 17 años que asisten a la educación. Entonces en sí lo que puede estar reflejando como esta caída es el aumento de las personas que alcanzan ese nivel de educación o que asisten a ese nivel educativo. O sea, que sea un tema más por el tope al que están llegando de la educación que por un tema de redistribución de las personas. Bueno, y por último, en el caso de los indicadores de inserción laboral, esto que presento acá en el gráfico, las primeras tres barras, son de un trabajo de Servini y Galo del 2008, creo que, no, perdón, del 2001 es la fecha, que lo que muestran, hacen exactamente el mismo índice, tomando las mismas encuestas de hogares, y a nivel de barrios también, o sea, es totalmente comparable lo que encuentro yo, que lo encuentran ellas, para las mismas variables. Esto es más que nada términos comparativos para ver el salto que hay cuando comparamos 1996 a 1998 con 2006-2008, particularmente en el caso de las personas que viven en hogares con un jefe de hogar de alto estatus, y en el caso de los cuentapropios sin local de inversión. En el caso del desempleo, baja bastante el indicador y luego oscila un poco. En los extremos del periodo se encuentra un cambio significativo. Para el caso de los cuentapropios sin local de inversión, se encuentra una variación acá, pero no es significativa en el periodo que yo analizo, pero sí es significativamente superior al que encuentran Servini y Galo para el 96. En este momento tenemos una ciudad más segregada cuando vemos esa variable también. Y en el caso de las personas en jefe de hogar de alto estatus también se encuentra un aumento en el periodo que yo analicé, y es considerablemente superior al que encuentran las autoras en 2001. Ahí no estoy pudiendo cambiar de diapositiva, no sé por qué. Espérenme un segundito, ahí está. Bueno, esta tabla es una síntesis de los resultados. En sí, por ascendencia étnico-racial se encuentra una disminución. En el caso de las variables de educación se encuentran, al analizar los extremos del periodo que analizo, 2006 contra 2017,
No se encuentran cambios significativos en muchas de las variables y se encuentra un aumento en el caso de los años de educación y en el caso de los hogares donde algún miembro del hogar alcanzó un nivel de educación terciario. Y en el caso de los de inserción laboral, se encuentra un aumento en las personas que viven en un hogar con un jefe o jefa con una ocupación de alto estatus, y en el caso de las personas desempleadas, pero no se encuentran cambios significativos en los ocupados con cuenta propia sin local de inversión. Bueno, ya yendo a las conclusiones del trabajo, creo que estoy pasada de tiempo. Muy pasada, por favor, cierra. ¿Qué? Sí. El vínculo entre la segregación, entre el ciclo económico y la evolución de la segregación residencial, se encuentran diferencias en los procesos de segregación cuando lo analizamos por ingresos y cuando lo analizamos por variables más estructurales, en los que encontramos que no solo no disminuye la segregación, sino que en algunos casos aumenta, a excepción de la ascendencia étnico-racial. Y bueno, con futuras líneas de investigación, investigar un poco cuáles son los motivos de estas dinámicas de la segregación y qué es lo que explica que la segregación por ingresos siga una tendencia, mientras que la segregación por educación siga otra distinta. Bueno, cierro por acá, perdón si me pasé de tiempo. Muchas gracias, Mariana. Invitamos ahora al último trabajo, cuyos autores son Bárbara Flores, Felipe Link y Javiera Selman, todos investigadores asociados de alguna forma al COES, y que nos van a presentar su trabajo Neighborhood Spillovers in Rental Voucher Programs, Evidence from Chile. Muchas gracias, Alejandra. ¿Ven la pantalla? Perfecto. Sí, perfecto. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación a presentar este trabajo. Yo soy Bárbara Flores, economista, investigadora postdoctoral de COES y de STOC, y hoy les vengo a contar algunos resultados que hemos extraído de este estudio, que está enmarcado en un proyecto de investigación con fondos internos de COES, un proyecto mini COES, donde analizamos si existen efectos de pares en el uso y en la postulación a el subsidio de arriendo en Chile. Entonces, básicamente este paper surge porque en general cuando estudiamos es que las tasas de participación en programas sociales, el take-up, la participación no es perfecta, sobre todo en programas sociales donde las personas cumplen con los requisitos, las personas no postulan, y entonces esto genera una pérdida de recursos con consecuencias significativas, porque se ha estudiado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que familias que no postulan a los subsidios en los cuales son elegibles podrían perder incluso a lo que equivale a un salario mínimo al mes. Entonces es ineficiente, por lo tanto se ha estudiado mucho cómo incrementar las tasas de participación y postulación a los programas sociales. Y en ese sentido, para estudiar cómo se pueden mejorar las tasas de participación, se ha estudiado cómo los vecinos a nivel de barrio generan estos efectos no esperados de una política, porque las interacciones sociales entre las personas puede disminuir las barreras que pueden existir en la participación. ¿Y por qué? Bueno, también lo comentaba Mariana y Lucía, que a nivel de barrio las personas interactúan y por lo tanto se pueden transmitir información acerca de la fórmula de postulación a los programas. Entonces todas esas barreras de información se pueden disminuir a través de la transmisión de información a los vecinos, pero también hay veces en que las personas no quieren postular a los subsidios por temas más culturales, por factores culturales, porque no quieren ser estigmatizados, etc. Entonces, al ver que más vecinos postulan un programa, puede hacer que se reduzcan estos niveles de estigma y por lo tanto mejorar las tasas de participación. El punto que hacemos nosotros es que toda esa literatura está enfocada a postulación a programas sociales como son subsidios, donde una familia o una persona postula y recibe un bono, que lo puede usar en lo que quiera.
pero cuando analizamos vouchers, es decir, cupones o subsidios que deben ser utilizados específicamente en algo, esto cambia. ¿Y por qué? Bueno, en el caso del subsidio de arriendo, esto cambia porque hay dos decisiones que están enlazadas. Una es la decisión de postular al programa, pero una vez que recibes ese voucher o ese subsidio de arriendo, tienes que decidir usarlo. Y entonces ahí se producen interacciones indirectas también entre vecinos que pudieran también estar buscando arriendos también dentro de un mismo barrio. Entonces, por un lado, se pueden, por un lado, aplicar la literatura anterior, que interactuar con vecinos puede mejorar la información que se tiene acerca del programa y reducir el estigma, pero por otro lado, esos mismos vecinos elegibles que reciben voucher van a competir por las unidades o viviendas disponibles para arriendo dentro de un territorio. Entonces, lo que queremos, nuestra pregunta de investigación es cómo la exposición a estos voucher recipients, a las personas que han recibido subsidio de arriendo en el pasado, afecta la aplicación en el periodo actual en el subsidio de arriendo. Entonces vamos a ver si es que la historia de la postulación al subsidio de arriendo afecta la postulación de los actuales vecinos. Entonces, para eso vamos a construir un panel a nivel de barrio, donde lo que nosotros tenemos es, sabemos específicamente dónde están localizados los postulantes al subsidio de arriendo, y por lo tanto lo podemos asociar a los barrios a partir del censo del año 2017 de Chile, y por lo tanto a nivel de barrio conocemos las tasas de postulación y también las tasas de ofertas de voucher, cuántas personas reciben el subsidio de arriendo a nivel de barrio. Y bueno, y tener esta información georreferenciada nos permite poder definir barrios cercanos, barrios más lejanos, y por lo tanto ver si es que la distancia entre vecinos también impacta en esta decisión de postular el subsidio de arriendo. Y bueno, voy a hablar más adelante en más detalle acerca de la metodología, pero vamos a estimar un modelo de efectos fijos a nivel de barrio y con variables del pasado, como decía, del barrio, y ver cómo esto afecta en el presente. Entonces les voy a contar muy brevemente acerca del subsidio de arriendo y luego mostrarles la estrategia empírica y por supuesto los datos, los resultados, y hacer una breve discusión de los resultados. Entonces el subsidio de arriendo en Chile se implementó en el año 2014 y fue el primer programa de subsidio de arriendo que existió en América Latina. Y esto fue un gran cambio en la política porque en general en toda Latinoamérica se sabe que existe preferencia por la casa propia. De hecho, vemos en los datos de la CACEN que el 65% de aquellos hogares que están en el 10% más pobre de Chile son personas que poseen una vivienda propia, pero a través de subsidios del gobierno. Entonces, hay una cultura por acceso a la vivienda, pero vivienda propia y no al arriendo. El objetivo del programa fue facilitar decisiones espaciales vulnerables para reducir hacinamiento y también postergar un poco la decisión de la compra de vivienda para que las familias mejoraran sus ahorros y pudieran entonces optar a mejores viviendas en el futuro. Hay dos esquemas, está los llamados regulares y llamados que son específicos al adulto mayor. En este estudio nos enfocamos solo al llamado regular y que otorga alrededor de $6.000 por 34
meses. Eso quiere decir que al mes es un subsidio de alrededor de $110 al mes para arrendar una vivienda, pero además el programa fija un tope, es decir, se pueden optar a arrendar viviendas hasta de $400 al mes. Y algo importante para nuestro estudio es que además este programa es asignado a través de un puntaje de corte. Una vez que las familias postulan, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo calcula un puntaje y asigna según los subsidios disponibles de cada llamado. Entonces el punto de corte varía dependiendo de cuántas personas postulan y por supuesto sus características económicas, y eso depende obviamente de, el puntaje de corte se define dependiendo del puntaje de la última familia seleccionada. Y por último, una vez que una familia gana el subsidio, tiene hasta 2 años para poder arrendar. Entonces ahí es donde vemos que existen bajas tasas de arrendamiento, alrededor del 42% de familias que reciben voucher lo han activado, es decir, el 60% no activa su subsidio. Esto es la región metropolitana. Nuestros datos son para todo Chile, pero gráficamente preferimos mostrar la región metropolitana. Aquí lo que tenemos son las zonas censales pintadas según el número de postulantes. Dejamos en gris aquellas zonas donde hay muy baja probabilidad de que existan personas elegibles. El sector oriente sabemos que está asociado a mayores ingresos, por lo tanto hay menos barrios donde existan personas elegibles. Y bueno, lo primero que vemos es que obviamente existen clústeres. Como sabemos, las personas en países segregados socioeconómicamente como en Chile, sabemos que la distribución de beneficios sociales no es aleatoria, y esto se puede ver en este mapa. Pero además de que exista esa segregación, vemos que existe espacio todavía para que el programa crezca, porque hay zonas donde hay personas elegibles, pero ha habido solamente un postulante, las zonas en verde, la verde oscuro no ha postulado a nadie, y hacia 5, o sea, perdón, hacia amarillo, naranjo y rojo se ven zonas donde existen un mayor número de postulantes. Entonces, bueno, hay ciertos clústeres y de participación al subsidio, pero existe espacio todavía para que el subsidio crezca, y más importante para los spillover es que hay zonas donde que están rodeadas de zonas rojas, donde existe alta participación, pero están al lado de zonas de baja participación. Entonces queremos ver si es que se transmiten o no información en un futuro. Y así lograr mejorar las tasas de postulación. También vemos que existe correlación a través del tiempo. Como les decía, aquí lo que ustedes ven es la correlación entre, en el eje Y tengo el número de aplicantes en un barrio, el número de postulantes en un barrio, respecto a los postulantes en periodos pasados en el mismo barrio, y en G mayúscula los llamamos a los vecinos más distantes, los que rodean a este barrio, en las zonas adyacentes. Entonces, en ambos casos, ya sea vecinos cercanos o vecinos que rodean las zonas más lejanas, existe una correlación positiva a través del tiempo, y por lo tanto pareciera que la historia importa. Entonces, bueno, los datos, utilizamos datos administrativos del subsidio de arriendo desde el 2014 al 2019, el censo, y estimamos nuestro modelo a nivel de barrios, que son las zonas censales. Existen 4.865 zonas, pero dejamos fuera aquellas zonas que no están, que son zonas islas en el fondo, que no están rodeadas de otras zonas censales, como mostrar aquí en el mapa. Por ejemplo, aquí
Estas son zonas urbanas y esta zona está rodeada de solo zonas rurales y por lo tanto las dejamos fuera de la muestra. Esta es la estrategia empírica entonces, donde nuestra variable dependiente es el número de postulantes en el barrio G en un periodo T, y nuestras variables de interés son cuántas familias recibieron voucher en un periodo pasado, T-S, y en G minúscula, que es el propio barrio, y G grande, que son las zonas censales adyacentes. Entonces, beta 1 y beta 2 nos da el efecto del spillover, de decirnos en la misma zona, y beta 2 nos da los spillovers en zonas más lejanas. Agregamos los cuadrados de estas variables solamente para incluir la no linealidad que observábamos acá, para ver que esto crece, pero a tasas decrecientes. Y controlamos también por el número de postulantes, y esto es porque nos estamos basando en literatura anterior que dice que condicional en el número de postulantes dentro de un barrio podemos considerar que la entrega de los subsidios sí es exógena, por toda esta regla de elegibilidad, que existe un puntaje de corte, etc. Entonces, en el último minuto creo que me queda, solamente contarles rápidamente los resultados. Aquí tenemos todas las zonas censales, y esta match sample es cuando borramos las no elegibles y nos quedamos con una muestra de zonas censales que son comparables en términos de elegibilidad. Y aquí tenemos solamente el modelo lineal en la columna 1 y 3, donde no incluimos los cuadrados, y en la columna 2 y 4 incluimos la regresión cuadrática. Entonces, mostrarles que algo que nos sorprendió, y con esto puedo finalizar, es que los spillovers dentro de un mismo barrio serían negativos, y los spillovers con los vecinos más lejanos serían positivos. Entonces, gráficamente se los puedo mostrar así. Entonces, dentro de un mismo barrio, los postulantes pasados generarían efectos negativos sobre los postulantes en el periodo actual, y los vecinos más cercanos generarían spillover positivos. Y nosotros lo interpretamos como que dentro de un mismo barrio las personas compiten por la vivienda. Entonces, si hay más personas que reciben voucher, hace que eso desincentive la postulación, porque hay muchas personas que van a buscar vivienda, entonces seguramente eso desincentiva el hecho de querer salir a buscar y poder encontrar una vivienda que se pueda arrendar y que se cumpla con los requisitos del programa. En cambio, aquellos vecinos más lejanos generan spillover positivos, porque ellos sí reducirían los estigmas y mejorarían la percepción del programa. Estoy pasada el tiempo, entonces solamente mostrarles que tenemos varios análisis de heterogeneidad por proximidad del efecto del programa, pero en general encontramos que efectivamente siempre, para cualquier especificación, los efectos dentro de un barrio son negativos, mientras que los efectos de los vecinos más lejanos son positivos o cero, o empiezan a disminuir de acuerdo a nuestra especificación. Entonces, al final lo que nosotros concluimos es que cuando existe una política pública que se basa en cómo funciona el mercado privado de vivienda, necesariamente, además de entregar los subsidios, tiene que ocuparse de reducir las barreras al uso de ese subsidio. Y eso significa que tiene que mejorar y ayudar y asistir a los ganadores de esos vouchers a la búsqueda, al arrendamiento, a buscar que los arrendadores también quieran hacer un contrato con el gobierno, no con las familias, etc. Así que si es que no se reducen esas barreras al uso del subsidio,
estos spillovers negativos a nivel de barrios van a dominar en el largo plazo. Perdón por pasarme estos minutos. Gracias. Eso es. Muchas gracias, Bárbara, por tu presentación. Pasamos ahora al espacio de comentarios y conversación. Nadie me hizo caso, así que nadie dejó su comentario ni su pregunta en el chat. Pueden hacerlo todavía. También pueden levantar la mano y hacer su pregunta si así desean. En principio, para partir, yo quisiera dejar algunas preguntas para los distintos expositores. En el caso de Félix, ¿cómo se interpreta bien la correlación entre las distintas variables que viste al momento de caracterizar a los hogares? En el fondo, puede ser que las características como ingreso, si el hogar es migrante, pertenencia a algún pueblo originario, se den en las mismas personas o en distintas personas. En el fondo, el nivel socioeconómico puede coincidir en un mismo hogar o bien estar distintos hogares contribuyendo a la segregación en esa variable, en ese sector. ¿Cómo lo interpretas tú desde lo que han visto en esas ciudades que están analizando? En el caso de Lucía, ¿por qué se da la baja a la segregación? Porque si fuera solo mejora en la distribución del ingreso, como si fuera solo el elemento estructural, por lo que tú explicabas, no debería marcarse con tanta claridad en el indicador por deciles que nos presentas como innovación en la medición. En el caso de Mariana, que no alcanzó a cerrar bien, si pudieras profundizar en cómo interpretas la tendencia según medir por ingresos o segregación, o ingresos o educación, la segregación en la ciudad de Montevideo. Y en el caso de Bárbara, es interesante como dicen, bueno, el efecto en el barrio es negativo, pero en barrios adyacentes sea positivo porque quizás en el barrio están compitiendo. Me queda la duda respecto de la cantidad de unidades por las que se compite, porque cuando muestras el gráfico original da la impresión de que en barrios que son bastante amplios, la aplicación de todas maneras es baja, 5 personas que están postulando. Entonces, ¿es en realidad competencia o tiene que ver con que simplemente se agotan las unidades respecto de las cuales yo podría llegar a aplicar? Entonces, ¿cómo tiene que ver con la competencia, tiene que ver con la oferta, con qué lo ves? Entonces, para que parte el que quiera. Y para que den más preguntas también, nos queda un ratito. Sí, puedo partir yo, que fui interpelado primero. Mira, esto igual ha sido súper casuístico, digamos, el cómo llegamos nosotros a esto. El proyecto nuestro básicamente se enfoca más bien en una cuestión más cualitativa, pero producto de la pandemia empezamos a tirar líneas. Ahora, la base de esto, nosotros fundamentalmente estamos trabajando con población activa y estamos tratando de hacer ajustes respecto a pensar más allá del hogar. Y fundamentalmente esto tiene que ver con la crítica a la interseccionalidad por temas de género, cuando en realidad, como yo, digamos, cuadro el hecho de dos personas en el hogar que están también en el mercado laboral y si me ajusto simplemente al jefe o la jefa de hogar, ¿cómo regulo eso? Digamos, ¿no? Fundamentalmente tiene que ver con eso. Nosotros no nos hemos digamos, aún hecho una discusión muy profunda en términos metodológicos, tengo que ser bien sincero. Pero una primera decisión que tomamos tiene que ver con, veamos esto cómo está a nivel de personas que fundamentalmente están, que ingresan al mercado laboral, es decir, ahí tenemos un porcentaje por cada una de las conurbaciones, y no tomando en consideración los hogares, ¿no? Todo en contra de lo que la literatura plantea fundamentalmente para medir niveles de segregación. En segundo lugar, no medimos directamente segregación, medimos la correspondencia entre ciertas dimensiones de tipologías socioespaciales construidas bajo un indicador en las mismas conurbaciones y en términos históricos, y que nos permiten ver si en esas tipologías socioespaciales las convivencias de la diferencia, entre comillas, es mayor o menor en ambas conurbaciones, ¿no? Y básicamente tiene que ver con eso en el caso del 2017, que es lo que se presenta en esta ponencia. Tenemos algunos registros, digamos, anteriores del 82 hacia adelante y su evolución en ambas conurbaciones. Y ahí una de las cuestiones que en realidad destaca tiene que ver precisamente en términos de la evolución, el cómo, sobre la misma metodología aplicada, en el cómo fundamentalmente la ciudad de Temuco y Valle de las Casas
ha generado cierre importante, digamos, en el último tiempo. Ha generado, no sé por qué motivo, digamos, expulsión de población mapuche, por lo menos que adscribe al pueblo mapuche en los últimos años, ¿no? Por lo menos medio en el censo. Y eso está como súper marcado, digamos, en la evolución. Y lo que nos sorprende en el caso de Iquique, que en realidad, bajo la misma metodología, aparece como una ciudad mayormente integrada, ¿no? De hecho, nosotros ya hemos hecho 3 terrenos y esa integración se percibe, digamos, materialmente, pero es una integración además que genera muchos roces, a propósito también de la población migrante y lo que pasó en septiembre. Uno de los mapas que nosotros mostrábamos de, por ejemplo, la política de subsidio de DS-19 al sur de Alto Hospicio, que conviven con campamentos muy grandes fuera de la ciudad, es que precisamente en ese campamento, esto fue en agosto, antes de la crisis, digamos, migratoria en el norte, los conflictos en el campamento eran fundamentalmente un conflicto con migrantes. No había un conflicto sobre presencia o ausencia del Estado, no había presencia que en realidad sintieran que se sentían mayormente excluidos. Obviamente habían fuertes declaraciones de exclusión, pero el conflicto era fundamentalmente con el territorio que estaban perdiendo por parte fundamentalmente asociado a los migrantes internacionales venezolanos en ese tiempo. Aprovechemos de añadir la pregunta de Quentin, que quizás se puede sumar a alguna de las otras presentadoras. Mis preguntas eran en particular para Bárbara, así que quizás la hago después de que Bárbara haya contestado la tuya. Claro. ¿Puede ser? Ya. ¿Podemos seguir con Lucía quizás entonces? Bueno, Alejandra, en realidad el por qué baja la segregación es una de las preguntas que justamente deja planteado el trabajo al final, de que sería bueno como ahondar en el estudio de los factores que estuvieron detrás de esta caída que se observa. Igualmente, creo que, o me animo a nombrar varios factores que me parece que pueden haber incidido. Como les contaba, Uruguay atravesó, bueno, el periodo de análisis que fue entre el 2006 y el 2016, realmente fue un periodo de mejoras muy significativas en cuanto a las variables socioeconómicas. Por poner un ejemplo, la incidencia de la pobreza bajó de niveles de más de 30% a niveles de menores al 10%. Entonces, los ingresos reales en Montevideo subieron más de 30% en ese periodo. Y mejoras a nivel de empleo, mejoras fuertes en materia distributiva. Y en eso ayudó, por un lado, el ciclo económico y por otro lado, políticas de combate a la pobreza y a la desigualdad de ingreso. Entonces, por ese lado, si bien el indicador que utilizo tiene la ventaja de no estar es independiente, digamos, de lo que pasa con la distribución del ingreso, eso está bien y es una ventaja del indicador, pero no, o sea, eso no hace de que la relación entre las dos variables existe. ¿No? O sea, como que lo que les contaba, o sea, hay evidencia en cuanto a que cuando mejora en realidad cuando aumenta la desigualdad, aumenta la segregación. Bueno, acá lo que encontramos es la evidencia opuesta, digamos, en línea con la teoría, pero en el sentido inverso, o sea, baja la desigualdad y se vio una mejora de la segregación. Entonces, por ese lado, si bien el indicador tiene la virtud de estar limpio, digamos, de ese efecto, de que no se puede, o sea, es bueno en ese sentido, las variables están vinculadas de todas maneras. Y para terminar, quiero comentarles que en el trabajo yo no lo presenté ahora, pero indagué un poco en una política que se implementó en cuanto a promoción, se llamó Ley de Vivienda Promovida, y fueron incentivos fiscales que se dieron para uno de los objetivos era como renovar zonas de la ciudad que habían estado deprimidas, ¿no? Entonces se generó vivienda nueva, todavía se aplica esa ley, son exoneraciones fiscales para empresas desarrolladoras, ¿no? Que construyen. Entonces, si bien se indagó en que, bueno, a ver si la mayor oferta de vivienda nueva en zonas que antes estaban deprimidas y ahora se ven realmente que mejoraron, eso generó capaz que un reordenamiento de los hogares o un cambio en las preferencias de los hogares por vivir en determinadas zonas.
ese efecto en realidad, o sea, como la ley empezó en 2011 y a partir de ahí se empezaron a construir vivienda nueva en estos barrios, y esas construcciones estuvieron disponibles recién quizás a partir del 2014, como que es un periodo muy corto para analizar el efecto de esa política, pero podría haber incidido también. Mariana. Bien, bueno, voy a tratar de ser breve con la respuesta. En sí, respecto a cómo interpreto yo que las tendencias sean diferentes en lo que refiere a la segregación por ingreso y a la segregación por educación, yo lo que creo que pasó, pero no hay nada, no tengo un respaldo de un estudio que lo diga, pero es pura intuición, es que cayeron los retornos a la educación en el último tiempo. O sea, es muy probable que lo que explique esta diferencia en las tendencias es que haya caído los retornos a la educación. Entonces, si bien encontramos que la segregación por ingresos cae, o sea, si bien encuentra Lucía que la segregación por ingresos cae, cuando analizamos las variables de educación, encontramos que en algunos casos aumenta. Entonces, que se haya despegado un poco la relación entre los niveles educativos y el ingreso, entonces al caer esa relación, encontremos tendencias distintas. Es decir, la gente con mayores niveles educativos yo creo que se segregó más, o sea, siguió localizando en los mismos lugares o se segregó más, pero el efecto sobre los ingresos no se vio tanto. Entonces por eso es que creo que hay tendencias distintas, que lo que explica es eso, es una diferencia en los retornos educativos. También en este periodo de mucho aumento de mejora de estos indicadores sociales, lo que pasó mucho fue que subieron una política también de aumento del salario mínimo nacional, que hizo que repuntaran mucho los niveles salariales de la cola baja de la distribución, digamos. Entonces, en ese entendido puede entenderse que quizás lo que hay es una caída de los retornos educativos. Bien, me toca. ¿Por qué creemos que puede ser un efecto de competencia? Hay un gráfico que no lo puedo pasar en detalle, si me das un minuto para compartirlo esto. Nosotros estudiamos hartas análisis de heterogeneidad y uno de ellos tiene que ver con el porcentaje de arrendamiento que existe en el barrio por parte de aquellas personas que ganan el subsidio de arriendo. Y resulta que lo que vemos es que en zonas en naranjo, en zonas donde existe altas tasas de arrendamiento, alto uso del subsidio, este efecto negativo se empieza a reducir. Entonces, lo que todavía estamos explorando estos resultados, pero lo que creemos es que en barrios donde existen menos barreras, donde existen arrendadores que están dispuestos a arrendar una vivienda con un contrato que es con el servio, no con la propia familia, etc., donde es más fácil la búsqueda de una vivienda, donde el servio está más cerca, etc., estos efectos empiezan a disminuir. Entonces, por eso es que creemos, también tenemos algunos análisis que tienen que ver justamente con, como tú decías, Alejandra, que no es solo el tamaño de la zona, sino que la densidad también puede estar influyendo en algo. Entonces, cuando hay vecinos que están muy cercanos en zonas centrales muy densas, este spillover negativo también empieza a disminuir porque pareciera que empiezan a interactuar más y hay más opciones también de vivienda. Pero por supuesto estamos todavía explorando estos resultados y por supuesto dispuesta a recibir comentarios también y analizar otras explicaciones. Quentin, parece. Quentin tenía una pregunta para ti también. Sí, hola, gracias Bárbara. Me pareció súper interesante, me interesa mucho el tema. Y tenía como 4 puntitos que tal vez dijiste, pero que no me quedaron claros o no entendí bien. Lo primero, súper corto, es si han mirado estos efectos adversos de manera separada por la adjudicación y la activación del subsidio, porque
de lo que sé yo, lo poco que he leído sobre el tema, es que es uno de los programas estatal donde hay una enorme diferencia entre la adjudicación y la aplicación. Eso es lo primero. Lo segundo es, si entendí bien, en el fondo, todo ese marco teórico un poco que movilizas al inicio sobre el efecto de las interacciones, que es como la hipótesis principal, en el fondo, no sé si espero no equivocarme, que en el fondo no, la interacción, se considera que hay interacción cuando hay más personas en el barrio que utilizaron este subsidio que postularon, como que no hay una variable como tal de interacción, si es que, no sé. Bueno, porque para decirlo de otra forma, el hecho de que haya personas en mi barrio que postularon y recibieron el subsidio, eso no quiere decir que entro o no en interacción con ellos. Pero súper complicado medirlo, bla, 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 todo eso, pero en el fondo, no sé si, ¿cómo decirlo? Insistiría tanto en el inicio de la presentación, en el inicio del artículo, etcétera, sobre este tema de interacción, porque es tremendamente difícil medirlo en este punto. Y lo tercero, que tiene mucho que ver con lo que respondiste a la pregunta de Alejandra, es que en el fondo súper bacán poner efectos fijos de barrio, etcétera. O sea, yo tampoco soy especialista, así que no me voy a entrar en una crítica metodológica tan profunda, pero me parece que efectivamente, como empezaste a decir, que el tipo de barrio donde viven las personas puede influir muchísimo en la decisión de postular y la decisión de aplicar este subsidio. A lo que voy es que en el fondo el tipo de barrio donde vive una persona también va a afectar su proyecto residencial. ¿Cachai? En el fondo, como que si ponemos un modelo así súper reduccionista, que en el fondo las personas lo que hacen al postular o al querer postular es mejorar en el fondo el barrio donde viven, ya en términos de acceso a parques, en términos de estructura socioeconómica del barrio, acceso a colegios, bla, bla, bla. Pero lo que sabemos es que el subsidio de arriendo precisamente no permite ir a muchos lugares porque está limitado la cantidad de dinero que te da. Entonces, yo la hipótesis que haría, quizás, es que hay como un efecto adverso, pensando en la hipótesis que tienen de la competición, etcétera, hay un efecto negativo que quizás es aún más fuerte en barrios como mixtos o que están como entre el límite de ser elegible a este subsidio y no elegible a este subsidio, porque ahí se hace mucho más difícil mejorar su situación residencial en términos de entorno socioeconómico, por ejemplo, a través del subsidio, porque ahí los subsidios, en un mejor barrio, entre comillas, suben mucho el arriendo y no pueden mejorar tu situación. En vez que, quizás en barrios muy desfavorecidos, muy pobres, ahí quizás hay menos efectos negativos porque en el fondo lo que te importa es salir del barrio a través del subsidio y que en el fondo un movimiento residencial pequeño igual te puede como entregar una satisfacción residencial más importante. Y el cuarto punto, que también tal vez lo dijiste y no caché, que pienso que en el fondo son datos a nivel nacional. Y me pregunto si si intentaron hacer también los modelos de manera separada o incluyendo efectos fijos, quizás a nivel también de región o a nivel de metrópolis, de área metropolitana, porque siento que la movilidad residencial también está como bien, se hace en la mayoría de los casos dentro de una misma región o dentro de una misma región, dentro de una misma zona urbana. Entonces quizás sería interesante también ver si hay variación según el contexto regional o según el contexto urbano más general, pensando que, por ejemplo, quizás este razonamiento de la competición es súper cierto en Santiago, pero quizás en otras ciudades menos competitivas desde el punto de vista del mercado de la vivienda no lo es tanto. Eso, gracias. Súper. Gracias, Quentin, en las preguntas. Respecto a la adjudicación versus uso, efectivamente nosotros partimos viendo que es que existe como este spillover en las tasas de aplicación. Pero por supuesto nos queremos mover hacia las tasas de uso y no queríamos estar más seguros de estos resultados preliminares para avanzar en determinantes de tasas de uso y activación del subsidio. No me he llegado a esa etapa, pero está para los próximos pasos.
Y respecto a la interacción, bueno, nos basamos en la literatura previa, que dado que estamos tomando zonas censales, existe evidencia que indica que estas zonas censales son consideradas por las personas como su barrio. Entonces, dentro del barrio, efectivamente, no garantizamos que todos se conocen, pero creemos que una mudanza, un cambio de residencia, sí es algo súper visual y notorio entre vecinos, ¿verdad? Son pocas cuadras a la redonda, y entonces, de alguna forma, sobre todo en zonas más vulnerables, esa comunicación sí existe, que una persona se está yendo del barrio por el subsidio. Entonces creemos que aunque no se conozcan directamente, la información está presente a nivel de barrio, pero claramente no podemos hacer redes a nivel individual, y que hasta ahí nos podemos acercar. Después mencionaste respecto a los efectos fijos, pero déjame tomar la otra pregunta, que tú dices que las personas que postulan al subsidio de arriendo, se asume que los postulantes quieren mejorar su barrio, pero resulta que lo que se ha visto, y de hecho los datos que tenemos de encuestas a los postulantes, las personas no necesariamente quieren cambiar su barrio. De hecho, aquellos que activan el subsidio se mueven menos de 1 kilómetro, en promedio, perdón, el 66% se queda dentro de 1 kilómetro, dentro de 10 cuadras a la redonda, y eso porque no quieren dejar sus redes, sus amigos, su familia, etc. Entonces, el acceso que da el subsidio, como dices tú, no son cualquier vivienda, y por lo tanto son viviendas limitadas, no necesariamente mejores barrios. Entonces, entre optar a un barrio nuevo, de características similares, lejos de la familia o de los amigos, no lo hace tan deseable. Entonces, empíricamente lo que ocurre es que queda el subsidio como una forma de poder pagar. Muchos se quedan en la misma vivienda en que estaban, usan el subsidio para pagar el propio arriendo. Entonces, hay un tema ahí importante del diseño de la política, de cómo efectivamente esta política logra que las personas mejoren su entorno, en términos de calidad del barrio, etc. Y algo súper importante que mencionaste es que lo hemos hecho para la región metropolitana versus el resto del país, o norte, sur, y no, fíjate, porque ya tenemos pocas observaciones, pero creo que lo podríamos hacer, porque justamente, claro, quizás es más fácil y es más factible la movilidad residencial en zonas urbanas como región metropolitana que en otras zonas más más afuera, o sea, en el sur, en el norte. Lo podríamos ver. Sí. Creo que ahí respondí, no sé si me faltó uno o no. Súper, ¿no? Y súper interesante eso no sabía que era tanto como que en el fondo o cómo fue pensado o cómo está utilizado este subsidio es muy poco una medida contra la segregación en el fondo, sino que se está utilizando mucho más para mejorar la calidad de las viviendas e incluso quedarse en la misma vivienda y solo poder pagarla, en el fondo. Así es, funciona como un efecto ingreso al final, ¿no? Yo estoy arrendando, me gano el subsidio y me quedo. Es un buena... Sí, así que súper interesante y da para mucho estudio, así que súper interesante. Feliz de seguir conversando en otra instancia. Podríamos seguir conversando mucho rato del tema del subsidio al arriendo, del tema, todo lo que salió al final del conflicto que mencionaba Félix y que ha estado tan como en la palestra en el último tiempo, y sobre también todo lo que comentaban Mariana y Lucía en términos de los distintos elementos de base que hay en el fondo en los procesos de segregación, cuestiones más de programas institucionales, efectos de la distribución del ingreso, etcétera, y cuánto pesa cada una de ellas en lo que finalmente terminamos viendo en la ciudad. Pero en honor al tiempo voy a cerrar la mesa. Nuevamente les agradezco a todos ustedes por este espacio, y también aprovecho de dejarlos invitados a las actividades del Congreso durante la tarde. Así que muchas gracias a todos.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego.